Listo. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bien. Damos gracias a Dios por este día, esta oportunidad que nos da de congregarnos el día de hoy, este domingo 7 de mayo de 2023. Vamos a orar, ¿qué les parece? Señor, te damos gracias, Padre, por este día. Gracias, Señor, por tus misericordias que son nuevas cada mañana, por tu justicia, por tu amor, por tu bondad, Señor, que manifiestas a cada uno de nosotros, por tu generosidad, por tu fidelidad, Padre, también porque hasta el día de hoy no nos ha faltado techo, comida y sustento, y con eso, Señor, estamos más que felices y contentos porque nos basta tu gracia, Padre. Gracias. Perdona, Señor, nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras imprudencias, Señor, límpianos de la maldad con la sangre bendita de tu Hijo Jesucristo. Y Padre, que el día de hoy, Señor, tu Espíritu Santo que mora en nosotros pueda enseñarnos esta palabra, pueda redarguirnos, instruirnos y corregirnos, Padre, y que seas tú, Señor, hablando a través de uno, ¿verdad? De tu siervo, Padre. Te pedimos, Señor, que seas tú quien ponga tus palabras en mis labios y que me des gracias, Señor, para desarrollar el mensaje. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos. Ya nada más. Más importante, ¿no? ¿Con qué les predico? Entonces, Señor, algo me falta aquí. Perdón. Muy bien. Abran sus Biblias, hermanos, en el libro de Jeremías, capítulo 9. Vamos a tomar otra vez nuestro versículo que hemos estado estudiando. Jeremías, capítulo 9, versículo 23. Cuando lo tengan, un amén, por favor. Amén. Qué bueno. Vamos a ver. Muy bien, dice la palabra, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así dijo Jehová. Bueno, lo escuchan, ¿eh? Así dijo Jehová. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. A ver, hasta ahí esto ya nos quedó claro, ¿verdad, hermanos? La semana pasada tocamos este punto y creo que ya nos quedó claro que no debemos de confiar ni en nuestra propia sabiduría, ni confiar en nuestro valor o nuestras habilidades, ni tampoco debemos de confiar en nuestras riquezas, recursos o influencias. Porque acuérdense, en el momento que nosotros comencemos a confiar en alguna de estas tres cosas, le abrimos la puerta al orgullo, a la vanidad, ¿sí? A la arrogancia, ¿sí? Y eso obviamente son actitudes pecaminosas que Dios no ve con buenos ojos, ¿verdad? La arrogancia, el orgullo, la vanidad, son cosas que a Dios no le gustan. Entonces, en ese punto ya quedó claro, ¿verdad? Ya lo entendimos. Perfecto. Dice el versículo 24. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. ¿Okay? A ver, si en algo nos debemos de sentir orgullosos, dice el Señor, si en algo te has de sentir orgulloso, sin hacer alarde, ojo, sin hacer alarde, de que yo, hermano, yo soy muy espiritual y yo conozco al Señor y yo soy un hombre de fe inquebrantable. O sea, no hay que hacer alarde, ¿no? O sea, más el que se alabe, el que se sienta orgulloso. Si te debes de sentir orgulloso, siéntete orgulloso en tu vida, así, en ti mismo, en lo privado, en tu corazón, de sentirte que realmente estás conociendo y entendiendo a Dios. Pero no hagas alarde de que eres muy espiritual ni nada de esas cosas, porque tampoco Dios lo ve con buenos ojos. Acuérdense, eso es orgullo, eso es arrogancia, ¿sí? Entonces, si en algo nos debemos de sentir nosotros mismos orgullosos, contentos, felices, dichosos, es en entender y conocer que yo soy Jehová, dice. En esto siéntete orgulloso, en conocerme y entenderme que yo soy Jehová, ¿sí? Ahora, aquí la pregunta sería, ¿quién es Jehová? ¿Sí? ¿Quién es Jehová para ti? ¿Qué concepto, qué idea, qué perspectiva tienes tú acerca de Dios? ¿Qué representa Jehová para ti, para tu vida? ¿Sí? ¿Quién es Jehová? ¿Sí? Entonces, mi hermano, vamos a ir desarrollando esta serie, conociendo a Dios,
Y el tema de la serie del día de hoy se llama el Dios eterno e inmutable. ¿Sí? El Dios eterno e inmutable. Entonces, el propósito de esta serie, mi hermano, y así quiero que de verdad lo consideres o lo consideremos, que durante lo que dure esta serie, considéralo como que vamos a empezar una travesía, un recorrido, un viaje hacia el corazón de Dios. ¿Sí? Porque vamos a tratar de conocer a Dios, realmente conocer a Dios. ¿Ok? Entonces, considera esta serie, como ese viaje que vamos a iniciar hacia el corazón de Dios. ¿Amén? Bueno, la Biblia nos enseña en Éxodo, acompáñenme a Éxodo capítulo 3. ¿Sí? La Biblia nos enseña en el libro de Éxodo, en el capítulo 3, versículo 4 y 6, lo siguiente, fíjense. ¿Lo tienen? Dice, entonces Moisés dijo, versículo 3, versículo 4 y 6, perdón. Dice, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Este pasaje, mis hermanos, aquí fue donde Moisés tuvo su primer encuentro con Dios. Y este evento tuvo lugar en el monte Horeb. ¿Sí? Recuerden, Moisés estaba pastoreando las ovejas cuando de repente él observó una zarza que ardía pero que no se consumía. Sin entender lo que estaba pasando, Moisés se acerca para ver y fue allí donde Dios le habló. ¿Sí? Y bueno, posteriormente en los versículos que siguen, de acuerdo al relato, nos dice que Dios le ordena a Moisés regresar a Egipto porque había escuchado el clamor de su pueblo y Dios había decidido liberarlos del yugo de los egipcios. Y Moisés iba a ser esa persona, iba a ser el instrumento de Dios para poder realizar esta obra. Ahora, posteriormente, en el versículo 13, Moisés le hace una pregunta muy importante a Dios. Fíjense, versículo 13, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a ustedes. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? ¿Sí? Entonces, vemos que Moisés le dice a Dios, a ver, yo voy a ir a tu pueblo y les voy a decir, el Dios de sus padres me envió, pero ellos me van a decir, así, ¿y quién es el Dios de nuestros padres? ¿Cómo te llamas? ¿Qué les voy a decir? ¿Sí? Y bueno, aquí se nos revela, ¿sí?, el nombre, el origen del nombre de Dios. ¿Sí? Y este nombre, ¿sí?, que Dios nos revela a continuación, dice en el versículo 14, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a ustedes. Ahora, en este nombre que Dios revela a Moisés para darlo a conocer, mis hermanos, de verdad, en este nombre que Dios revela, se nos da a entender, o se nos revela también a nosotros, la esencia, ¿sí?, de quién es Él, ¿sí?, la esencia de Dios. ¿Sí? Originalmente en los escritos hebreos antiguos, en los escritos hebreos originales, en la escritura hebrea, dicen los expertos, los estudiosos, que esa escritura no tenía vocales. ¿Sí? Por lo tanto, el nombre que Dios da aquí, yo soy, el que soy, se formaba de 4 consonantes, la Y o la Y, la H, la W y la H. Esas eran las 4 consonantes que formaban el nombre de Dios, las cuales, de acuerdo a estos expertos, la pronunciación original era Yahvé, ¿sí?, que significa yo soy el que soy. Ahora, yo soy el que soy, mis hermanos, es un nombre tan amplio, tan vasto, que no se puede limitar o etiquetar con explicaciones o razonamientos humanos. ¿Por qué? Porque el nombre, como ya lo dije, expresa la esencia, la naturaleza, el carácter de Dios. Yo soy el Dios eterno, el Dios infinito, el altísimo, poderoso, omnisciente, omnipresente, omnipotente, el Dios de amor, de justicia, de ira, misericordioso,
el Dios que sana, el Dios que provee. O sea, todo esto, mis hermanos, representa o expresa el nombre que Dios nos reveló aquí. Yahvé, yo soy el que soy. Es decir, Dios, mis hermanos, siempre ha existido. Él es el Dios eterno. Por ejemplo, miren, en el Salmo 90, acompáñenme, en el Salmo 90, dice la palabra, Salmo 90, versículo 2. ¿Listos? ¿Ven? Salmo 90, versículo 2 dice: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. ¿Sí? A ver, fíjense lo que nos está diciendo. Antes que naciesen los montes, formases la tierra y el mundo, es decir, antes de toda la creación, ¿sí?, que existe en el universo, en este mundo, incluyéndonos nosotros, ¿sí?, desde el siglo, desde el principio hasta el final de los tiempos, tú eres Dios, tú ya existías, tú eres eterno. Entonces, ¿qué nos revela o qué nos enseña este versículo? ¿Sí? Que la existencia de este mundo, ¿verdad?, las leyes del universo, las leyes que rigen el universo, la tierra, la naturaleza, el principio del tiempo como nosotros lo conocemos, todas estas cosas, mis hermanos, son el resultado de Dios, ¿sí? Es decir, Dios posee la sabiduría y el poder eterno, porque Él existía antes del tiempo y de los mundos. ¿Sí me explico? Ahora bien, este versículo, al estudiarlo, de alguna forma nos enseña o nos separa o contrasta dos cosas muy importantes. La primera, la eternidad de Dios con respecto a la vida tan frágil y tan breve del hombre en este mundo, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Que el hombre, ¿sí, mis hermanos? Nosotros, las personas, los seres humanos, debemos de ser conscientes del tiempo tan breve que tenemos en nuestra vida. ¿Sí? Nuestra vida es breve, mis hermanos. Los años que vivimos es un tiempo breve en comparación con un Dios eterno, santo. ¿Sí? Por ejemplo, en Job 36, 26, así vamos a estar viendo varios versículos. En Job 36, 26, así que si todos son hábiles, pero en Job 36, 26, fíjense lo que dice: he aquí, Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir las huellas de sus años. ¿Sí? O sea, verdaderamente Dios es muy grande, mucho más de lo que podemos imaginar, y es imposible, mis hermanos, conocer la edad de Dios. ¿O alguien sabe cuántos años tiene Dios? ¿Cuándo cumple años? ¿Sí? Es imposible conocer la edad de Dios, porque Dios es un Dios eterno. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, los años de Dios pues son interminables en comparación con los breves años que nosotros vivimos en este mundo. ¿Sí me explico? Entonces hay que ir nosotros teniendo en cuenta o considerando esas cosas. Por ejemplo, Job reflexiona también acerca de la vida del hombre que está determinada por Dios. Fíjense, en Job también, versículo 14. En Job 14, fíjense cómo reflexiona Job, versículo 1, del 1 al 5 dice: el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. A ver, el hombre nacido de mujer, corto de días. O sea, vivimos un breve tiempo, ¿verdad? ¿Sí? Y hastiado de sinsabores, las experiencias de la vida. Sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Sobre este abres tus ojos y me traes a juicio contigo. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Versículo 5. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, el hombre, mis hermanos, tiene que conocer su lugar. ¿Sí? Tenemos que conocer y entender cuál es nuestra posición delante de Dios. Nuestra vida está determinada por Dios por breves años. Y digo esto, mis hermanos, porque a veces
hay personas que viven, ¿sí?, como si fueran a ser eternos. O sea, no les importa la vida, no les importa que algún día van a morir, no les importa nada y viven como si fueran a vivir 1000 años. O sea, desperdiciando su tiempo, desperdiciando la vida en cosas vanas, en cosas sin sentido, en cosas de este mundo, cuando lo que Dios nos está diciendo es: a ver, reflexiona, tienes un corto tiempo, aprovecha tu vida, aprovecha el tiempo conociéndome y entendiéndome a mí, que yo soy Jehová, que yo soy el Dios eterno, el Dios poderoso, infinito, quien cuida de ti, quien te cubre, quien te respalda, quien te sana, quien provee. ¿Sí? Conóceme y entiéndeme, aprovecha en eso tu vida. Ahora, tenemos que trabajar, sí, tenemos que esforzarnos, sí, tenemos que intentar salir adelante, por supuesto que sí, pero tu corazón no lo pongas en las cosas de este mundo, sino tu corazón ponlo en las cosas de arriba. Ten tu mirada en las cosas de arriba, en las cosas del reino de Dios, que es lo que realmente importa. ¿Sí? Conoce tu lugar y entiende que nuestra vida es muy breve como para estarla desperdiciando en cosas que no tienen sentido. ¿Sí? Aprovechemos la vida, aprovechemos el tiempo en entender y conocer que yo soy Jehová. ¿Sí? La segunda cosa en la cual nos contrasta o nos separa este Salmo 90 es en el hecho de que como Dios es eterno, debemos reconocer que Dios creó todas las cosas. ¿Sí? O sea, hay que reconocer que toda la creación, todo lo que hay en el universo y en este mundo es creado por Dios. ¿Sí? A ver, antes de la creación del universo no existía ni el tiempo ni la materia, ¿verdad? Pero luego Dios dijo, creó todas las cosas, incluyendo el tiempo, la materia, como nos enseña Génesis 1.1. ¿Sí? ¿Qué dice Génesis 1.1? En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Y posteriormente, ¿sí?, dice que Dios creó la luz, y a las tinieblas llamó noche, y a la luz llamó día. Y después la expansión de los mares, juntó los mares, descubrió los montes, creó la vegetación, los animales, hasta que llega el versículo 14, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. ¿Sí? Ahí Dios creó el tiempo, ¿sí?, el tiempo como lo conocemos nosotros. Mis hermanos, la ciencia, ¿sí?, la ciencia, en especial la física, nos dice que la materia y el tiempo y el espacio deben de combinarse para poder trabajar colectivamente y surgir todos estos fenómenos que conocemos nosotros. ¿Sí? Tanto la materia, el tiempo y el espacio deben de combinarse. Es decir, sin materia no puede haber espacio ni tiempo. ¿Sí? Por lo tanto, el tiempo, es decir, la continuidad de acontecimientos que preceden uno después de otro, no existían antes de que Dios creara el universo. Como lo vemos aquí, Dios creó todo y comienza poco a poco a surgir un evento detrás de otro. ¿Sí? Surgió la luz, la expansión, los mares, la vegetación, y va un evento tras otro. Entonces, mis hermanos, antes de que hubiera universo o tiempo, ¿sí?, Dios siempre existió. ¿Sí? Dios siempre existió, pero existió sin ser influenciado del tiempo. ¿Por qué? Porque Dios ya existía. Y Dios existe. ¿En dónde existe Dios? En la eternidad. En la eternidad. En Juan 1.3 dice que todas las cosas fueron hechas y sin Él nada de lo que existe, de lo que ha sido hecho, fue hecho. ¿Sí me explico? O sea, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. ¿Sí? O sea, sin Él. Él lo creó todo. Antes no existía nada. En Colosenses 1.16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo, todo, ¿sí?, incluyéndonos nosotros. ¿Sí? Nosotros fuimos creados por medio de Él, fuimos creados para Él, hermanos, para conocerlo, para entenderlo, para adorarle, para servirle. ¿Sí?
No fuimos creados, Dios no nos creó para que hiciéramos lo que quisiéramos con nuestra vida, con nuestro cuerpo, con los días cortos que tenemos en este mundo. Dios nos creó con un propósito, conocerlo y entenderlo, ¿sí? Entonces, a lo largo de la Biblia encontramos muchos pasajes o versículos, mis hermanos, que hacen referencia a esto, a la existencia de Dios y a lo que Dios hizo, a todos los trabajos, labores o gestiones que Él ha hecho, incluso antes de que existiera algo, creación o tiempo. Por ejemplo, en las propias palabras de nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio de Juan, si gustan acompañarme, Juan 17, Juan capítulo 17, versículo 24, fíjate lo que dice nuestro Señor Jesucristo, dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo, ya lo había amado. En Efesios 1:4 se dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. ¿Sí? O sea, ven, mis hermanos, ¿a qué voy con todo esto, hermanos? ¿A qué voy? A que nosotros, conforme nosotros vamos estudiando la palabra de Dios, mientras nosotros nos vamos sumergiendo más en entender y conocer a Dios, vamos descubriendo versículos, ¿verdad? Y al ir descubriendo versículos, los vamos combinando, y estos versículos nos ayudarán a darnos cuenta de que cuando nosotros nos referimos a Dios o hablamos de Dios, ¿sí?, de este Dios eterno, debemos de cambiar nuestra percepción, ¿sí? Debemos de cambiar nuestra apreciación o el conocimiento de lo que Él representa. No sé si me expliqué, ¿sí? Es decir, conforme nosotros vamos conociendo a Dios y entendiendo a Dios a través de su palabra, ¿sí?, su palabra nos tiene que ayudar a cambiar esa percepción, ese concepto, esa idea y ese conocimiento que tenemos de Dios. ¿Sí me explico? Por ejemplo, el hombre generalmente a las riquezas las denomina como inmensas. ¿Han escuchado, por ejemplo, eso que dice, soy poseedor de una inmensa fortuna? ¿Sí? O, ay, ese hombre es tan rico, es multimillonario, que tiene una inmensa fortuna. ¿Sí han escuchado eso? Bueno, por muy inmensa que sea la fortuna de alguien, su fortuna tiene límites, se puede contar, ¿sí? O sea, por muy inmensa que sea su cantidad de dinero que una persona llegue a tener, tiene un límite. Tiene un límite, se puede contar. También la ciencia a veces ha determinado o ha hablado de la energía ilimitada, pero la energía también se puede medir, tiene un límite. Las personas cuando sufren, de repente expresan cosas como: mi dolor es tan profundo, tan fuerte, que no sabría decirte cómo sufro. Es un dolor inmenso, ilimitado, ¿verdad? Pero aún el dolor pasa, tiene un fin, ¿sí? Entonces, estas palabras, mis hermanos, como ilimitado, inmenso, interminable, infinito, solamente son palabras que pueden describir a Dios, ¿sí? A nada de lo que ha sido creado en este mundo es infinito, ilimitado, inmenso, interminable. Solo Dios, mis hermanos, es ilimitado, inmenso e infinito, ¿sí? El ser humano, ¿sí?, puede medir cosas. El ser humano puede medir la distancia, que es la distancia, la separación entre dos cuerpos, ¿verdad? El ser humano puede medir la longitud, la extensión de un cuerpo en el espacio, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo mucha longitud, ¿verdad? Porque pues, se puede medir la extensión de un cuerpo. El ser humano puede medir la profundidad, ¿sí? Por ejemplo, el ser humano puede medir la profundidad, ya sabe, tiene un cálculo de cuánto mide la profundidad del mar, y a través de ese conocimiento ya puede determinar o calcular cuánta agua hay en los mares. O sea, todo tiene un límite. Por lo tanto, mis hermanos,
No hay nada ilimitado ni infinito en este mundo, sino solamente Dios. ¿Sí? Solamente Dios. Dios existe en sí mismo y Él es absoluto. No hay nada que sea lo suficientemente grande, ni sabio, ni maravilloso. Todo en este mundo es relativo. Solo Dios no conoce medida, porque Él es eterno, Él es infinito, Él es ilimitado. ¿Sí me explico? Porque imagínate esto, mis hermanos. ¿Sí? Por eso te digo que cuando nosotros conozcamos más a Dios, y entre más lo conozcas y más lo entiendas y más estudies su palabra, tu percepción tiene que cambiar. ¿Sí? Tiene que cambiar. ¿Sí? La idea, el concepto, el conocimiento que tenemos de Dios tiene que ser diferente al concepto que tienes ahorita acerca de Dios. O sea, Dios es infinito, hermanos. ¿Sí? Tómalo en cuenta. Dios es el Dios eterno y tú y nosotros somos limitados. ¿Sí? Porque imagínate, decimos que Dios es todopoderoso, ¿verdad? ¿Sí o no? Dios es todopoderoso. Pero ¿qué tal si Dios no tuviera todo el poder? O sea, ponte a pensar, ¿qué tal si Dios no tuviera todo el poder? Entonces no podríamos decir que Dios es omnipotente, porque no es completo, le falta. Decimos que Dios es amor, ¿verdad? Pero ¿qué tal si Dios no tiene todo el amor? Decimos que Dios es misericordioso o bondadoso, pero ¿qué tal si hubiera un punto en el que Dios no fuera tan bueno? ¿Podríamos adorar a un Dios así? ¿Verdad que no? No podríamos adorar a un Dios así. Un Dios que no es completo, extenso, infinito, ilimitado, eterno, perfecto en todo. ¿Sí? Por eso Dios, para hacerse llamar Yahvé, o yo soy el que soy, el Dios eterno, ¿sí? Debe ser infinito en todo lo que es. ¿Sí? No puede tener límites, ni fronteras, ni nada que lo detenga, ni nada que lo alcance. Él es único. Él es único. ¿Sí? Por lo tanto, mi hermano, de ahora en adelante, ¿sí? Debemos de cambiar nuestra percepción, nuestra manera de ver a Dios. ¿Sí? Debemos de pensar que Dios, ¿sí? Cada vez que nosotros pensemos en Dios o en algo relacionado con Dios, su poder, su misericordia, su amor, su justicia, su provisión, cualquier cosa que tú pienses, en lo que tú pienses de Dios, piénsalo infinitamente de Él. O sea, ¿sí me explico? O sea, no nomás digas, ay, pues voy a acercarme a Dios, no. Ten ese pensamiento, esa percepción de que te vas a acercar al Dios eterno, al Dios ilimitado, al Dios todopoderoso, al Dios omnisciente, omnipresente. ¿Sí? Posiblemente, al principio, ¿sí? Hasta nos duela la cabeza al intentarlo. ¿Verdad? No, en serio, al principio hasta nos va a doler la cabeza. ¿Sí? Pero eso es bueno. ¿Sabes por qué? Porque es un proceso de limpieza, mi hermano. ¿Cómo que un proceso de limpieza? ¿Sí? ¿Sí? ¿Para qué? Para que Dios quite de nuestro corazón y de nuestra mente ese Dios barato que a veces nos hemos formado. Porque seamos honestos, hermanos. ¿Sí? A veces nos hemos formado un Dios barato. ¿Sí? A veces tenemos ese concepto, esa percepción de Dios tan baja, tan barata. ¿Sí? Nos creamos un Dios que se tiene que adaptar a nuestros deseos y gustos y necesidades. Nos creamos un Dios, ¿sí? Que debe de ser un cómplice para nosotros en las decisiones que tomamos o en las cosas que hacemos. Eso es un Dios barato. ¿Sí? Y mucha gente, mis hermanos, tiene ese concepto de Dios tan rebajado, tan diluido. ¿Sí? No se ponen a pensar en el Dios eterno. ¿Sí? Y seamos honestos, hermanos, mucha gente, todos sabemos que mucha gente adora a dioses o imágenes fabricadas de plata, de oro, de madera, de piedra. Y en ocasiones los cristianos los reprochamos o los calificamos, los señalamos como idólatras, ¿verdad? ¡Ay, son idólatras! Sin darnos cuenta y sin reconocer que en muchas iglesias cristianas se está adorando simplemente un Dios imaginario. ¿Sí? Un Dios creado a sus necesidades, o así que al gusto del cliente. ¿Sí? Un Dios rebajado. ¿Sí? No es el Dios verdadero.
no es el Dios infinito, perfecto, omnisciente, sabio, todo amor, ¿sí? No, en muchas iglesias, muchos cristianos tienen el concepto de Dios así a la misma altura del hombre, a la par del hombre, ¿sí? No ven a Dios como ese ser divino, eterno, poderoso, como lo veía Moisés, como lo veía Daniel, ¿sí? Como lo veía José, ¿sí? Que cuando se acercaban, o sea, caían rendidos ante el Dios grande, fuerte, poderoso. O sea, no, muchos cristianos y en muchas iglesias tienen un Dios rebajadito, un Dios que es como si fuera cualquier otra persona, ¿sí? Es un Dios barato, mis hermanos. Oseas 4:6 dice: mi pueblo está siendo destruido porque no conoce a Dios. ¿Sí? Mi pueblo está siendo destruido por falta de conocimiento. Mi hermano, el cristianismo, ¿sí? En estos días, en esta época, en estos tiempos, de verdad, si tú lo analizas, está en decadencia, ¿sí? Se está yendo a pique. El cristianismo en estos tiempos está corrompido, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchos, ¿sí? El Dios, en muchas iglesias o para muchos cristianos, el Dios del cristianismo de esta época no es el Dios de la Biblia, ¿sí? Tú lo puedes ver, o sea, los mensajes que dan, la manera en cómo adoran, cómo alaban, el concepto que tienen de Dios. Por eso, mi hermano, cada vez que nos acerquemos a Dios, de verdad, ya considera esto, ¿sí? Cada vez que tú te acerques o nos acerquemos a Dios en oración, cuando tú te dispongas a adorar a Dios, a alabarlo, a buscar su rostro, piensa que vas a ir a la presencia del único Dios eterno y perfecto, todopoderoso, omnisciente, omnipotente, ¿sí? Al Dios infinito, al gran yo soy. Al gran yo soy, ¿sí? Cuando nosotros entendamos esto y tengamos este concepto y esta percepción de Dios, vamos a crecer en santidad y en temor a Dios, ¿sí? De verdad. ¿Por qué? Porque ahora las cosas que tú hagas las vas a pensar muy bien, ¿sí? Las cosas que tú decidas las vas a considerar 2 o 3 veces. ¿Le agradará a Dios? ¿Sí? Cuando tú vayas a oración y le vayas a pedir algo a Dios, vas a ir con la idea de decir: me voy a acercar al Dios eterno, al gran yo soy. Así como Moisés, vas a caer de rodillas y vas a cubrir tu rostro por de la vergüenza, del temor, de decir: estoy en la presencia del gran yo soy, ¿sí? Pero ahora no. Ahora muchos en el cristianismo le piden como si le estuvieran pidiendo al genio de la lámpara maravillosa. De verdad, ya no hay temor, ya no hay santidad. Por eso les digo que el cristianismo en estos tiempos se está corrompiendo, está en decadencia. ¿Por qué? Porque en las iglesias hay un Dios barato que están adorando. No es el Dios de la Biblia, no es el Dios santo, 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 al Dios eterno, ¿sí? Entonces, cambiemos, mis hermanos, comencemos a cambiar nuestro concepto y nuestra idea que tenemos acerca de Dios. Aprovechemos el tiempo para entenderlo y conocerlo, ¿sí? Recuerda que nuestros días son breves, son pocos los años que vivimos en este tiempo, y la Biblia dice que un día vamos a morir, ¿sí? Y la Biblia nos enseña que tenemos que estar preparados para encontrarnos con nuestro Creador. ¿Estás preparado para encontrarte con Dios? ¿Estás preparado si el Señor te llama hoy en la noche a su presencia? ¿Estás listo? ¿O vas a decir: no, Señor, yo no me quiero morir, Señor, por favor, déjame otro tiempo aquí? ¿Sí? ¿Tienes miedo a la muerte? ¿Tienes miedo de encontrarte con tu Creador? No. Y si tenemos miedo, ¿por qué será? Porque tal vez no lo entendemos ni lo conocemos, ¿sí? Porque tal vez ese Dios que adoras es ese Dios barato, imaginario, que tú te has creado, que es tu cómplice en las cosas que haces, en las cosas que decides. Porque cuando uno conoce y entiende al Dios de la Biblia, no tenemos miedo. Y al contrario, Señor, ya voy a tu presencia. Me estás llamando: sí, Señor, mi familia va a ser profesional, te voy a conocer a ti. Voy a conocer más de ti, de lo que en toda mi vida en este mundo pude haber conocido de ti, Señor, ¿sí? Entonces,
Cambiemos nuestra percepción, hermanos, y aprovechemos nuestra vida y nuestro tiempo para conocerlo y entenderlo. Amén. Bueno, ya vimos quién es Él. ¿Ya? ¿Quién es Él? ¿Qué quiere decir su nombre? Ahora, ¿cómo es Él? ¿Cómo es Dios? Sabemos quién es Él. Ahora, ¿cómo es Dios? Sí, la Biblia nos enseña en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 24, lo siguiente. ¿Lo tienen? Este es nuestro Señor Jesucristo hablando. Dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. A ver, aquí Jesús le está diciendo estas cosas a una mujer samaritana que ella pensaba o tenía el concepto, la idea de que el lugar físico, ¿verdad?, donde se congregaban, el templo, la iglesia, el lugar donde la sinagoga, como le llames, si el lugar donde ellos se congregaban, el lugar físico, tenía influencia en la verdadera adoración a Dios. Pero Jesús le quita, o le corrige ese concepto y le dice: no, Dios es espíritu. ¿Sí? Es espíritu. ¿Sí? O sea, Dios no se puede limitar, acuérdense, a un solo lugar, a un espacio. Dios es espíritu, y los que le adoren en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, ahora, el hecho que la Biblia nos enseñe que Dios es espíritu, significa pues que Dios no tiene un cuerpo humano, un cuerpo físico como el tuyo y como el mío. En Números 23:19 dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, ¿verdad? Eso dice la Biblia. O sea, que Dios no tiene un cuerpo físico como el tuyo y con el mío. Sin embargo, ¿por qué la Biblia en algunos pasajes describe a Dios como una persona? Porque a veces en la Biblia encontramos pasajes que hablan de Dios como si fuera una persona. Aquí quiero aclarar algo. Recuerden que Dios está formado por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, y los tres son uno, ¿verdad? ¿De acuerdo? Ahora, Dios el Hijo vino a la tierra en forma humana, pero Dios el Padre no lo hizo. Jesús es el único Emmanuel, Dios con nosotros, como dice Mateo 1:23, ¿correcto? Entonces, ¿por qué la Biblia, ¿sí?, en algunas veces habla de Dios el Padre, como si Él tuviera un cuerpo? Por ejemplo, en Éxodo 33:11, yo se los leo, dice: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara. ¿Sí? Cara a cara. O sea, ¿Dios tiene rostro? No. ¿Cómo es el rostro de Dios? ¿Sí? En Isaías 59:1 dice: he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. ¿Cómo? O sea, ¿Dios tiene brazos, tiene mano, oídos? En 2 Crónicas dice 16:9, dice: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. ¿Cómo son los ojos de Jehová? Redondos, rasgaditos. ¿De qué color son? Verdes, azules, cafecitos claros. Son como llamas de fuego. Así son los ojos de Dios. Ese sí sabemos, nos dan la descripción de cómo son los ojos de Dios, como llamas de fuego, ¿no? Pero entonces, ¿tiene ojos? ¿Sí? En Mateo 4:4, Jesús respondiendo en las tentaciones, cuando Satanás lo estaba tentando, dijo: porque escrito está, ¿sí?, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿cómo es la boca de Dios? Entonces, a ver, si Dios es espíritu, ¿verdad? Si Dios es espíritu, ¿por qué se menciona que Dios tiene boca, ojos, cara, brazos, manos, oídos? ¿Sí? ¿Por qué? A estas expresiones, mis hermanos, se les conoce como antropomorfismos. ¿Sí? Así se le conoce, antropomorfismo. Esta es una palabra griega compuesta por dos palabras: antropos, que significa hombre, y morfe, que significa forma. Entonces, estas expresiones,
¿sí?, como las que acabamos de leer, se utilizan con la finalidad de describir a Dios con rasgos humanos para que nosotros podamos entender o comprender mejor quién es Él, su carácter y su naturaleza. Pero no significa, ¿sí?, que el hecho de utilizar este tipo de lenguaje antropomórfico no significa que Dios tenga un cuerpo real. Son ejemplos, son expresiones para que nosotros podamos entender el carácter, quién es Él, cómo obra, ¿sí? Pero no significa que Dios tenga un cuerpo real, porque ponte a pensar, si Dios tuviera un cuerpo limitado, un cuerpo físico, ¿sí?, tendría que estar adaptado a un tiempo como el nuestro, ¿sí? Tendría que estar adaptado a las leyes físicas, a corromperse, a envejecer, ¿sí? También si Dios fuera limitado a un cuerpo físico, no sería omnipresente, no podría estar en todo lugar, en todo tiempo, ¿sí? Dios el Padre, mis hermanos, no se limita a las restricciones de las dimensiones en las cuales nosotros vivimos, ¿sí? Dios, ¿sí?, ¿por qué Dios no se limita a esto? Porque Dios es un espíritu y es un ser infinito. Él está en todas partes, Él lo cubre todo. ¿Sí me explico? Ahora, al decir que Dios es espíritu, también tenemos que entender pues, que Dios es invisible. No lo podemos ver. ¿O alguien ha visto a Dios? ¿Sí? O sea, Dios es espíritu, entendamos que Dios es invisible. En Colosenses capítulo 1, versículo 15, fíjate, dice, se habla de Dios, fíjate cómo se le determina a Dios. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Sí? En 1 Timoteo 1:17 también se nos dice acerca de Dios, de esta naturaleza de Dios. 1 Timoteo 1:17 dice: por tanto, el Rey de los siglos, ojo, por tanto, el Rey de los siglos, esta eternidad, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí? Entonces, Dios es un Dios, Dios es espíritu, que cubre todo, está en todas partes, es parte de su naturaleza, es invisible, si no lo podemos ver, pero a pesar de que es un Dios invisible y es espíritu, Dios está vivo. ¿Sí? Dios está vivo y podemos tener una relación con Él, podemos conocerlo. O sea, qué maravilloso, hermanos. O sea, imagínate, Dios es espíritu, es eterno, ¿sí?, inmortal, ilimitado, todopoderoso, omnisciente, omnipresente, omnipotente. No lo podemos ver, pero podemos conocerlo, porque está vivo. ¿Sí? Por ejemplo, en Josué 3:10 dice, habla de Dios, dice, en esto conoceréis el Dios viviente que está en medio de nosotros, en medio de vosotros. En el Salmo 84, ese sí vamos a leerlo. Salmo 84, versículo 2. Fíjate. Sí, ¿verdad? Dice Salmo 84, versículo 2, dice, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan ¿a quién? Al Dios vivo. Mi hermano, créeme que si nosotros cambiamos nuestra percepción, nuestra idea, nuestro conocimiento acerca de Dios, cuando tú le alabes, cuando nos reunamos para alabarlo y entendamos que le estamos alabando al Dios vivo, ¿sí? O sea, no, hombre, en serio, nuestros servicios de alabanza y adoración, o sea, van a aumentar, van a ser mejores, ¿sí? Nuestra ofrenda de alabanza y adoración será de un olor más grato a Dios, porque hay que entender que venimos a alabar al Dios vivo, al Dios vivo. Eso sentía David,
¿sí? Anhela mi alma, fíjate, y aún ardientemente desea los atrios de Jehová, venir a la congregación. Mi corazón y mi carne, todo mi ser, cantan al Dios vivo. Amén. Sí, amén, hermanos. Sí, entonces, mi hermano, quiero que tengamos de verdad muy presente esto. Debido a que Dios es espíritu, ¿sí? Debido a que Dios es eterno, debido a que Dios no lo vemos, pero lo podemos conocer, Él está con nosotros en todo momento, ¿sí? Y Él está consciente de nuestra vida. Él está consciente de tus necesidades. Él está consciente de qué es lo que está pasando en tu corazón, en tu matrimonio, en tu trabajo, con tus hijos. Él está consciente de todo porque Él nos está cubriendo con su presencia. ¿Sí? Observa cómo David entendía y conocía quién era Dios. Salmo 139. Ya vamos terminando, no se me duerman, por favor. Salmo 139. Fíjate. Dice, versículo 1. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, omnisciencia. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. O sea, ven, mis hermanos, el Dios vivo, tú me rodeaste, tú me cubres. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿Ves? Te dije que cuando tú comienzas a conocer y a entender a Dios, comienzas a profundizar en el conocimiento de Dios, hasta la cabeza te va a doler. ¿Ves lo que escribe David? Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es alto, no puedo comprenderlo totalmente. ¿Sí? Entonces, mi hermano, observa, ¿sí? Comprende, analiza. Gracias a Dios, a que Dios es espíritu, podemos estar conscientes y agradecidos por su presencia constante con nosotros en cada situación de nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él es omnipresente. ¿Sí? Aquí dice cómo Dios cubría a David, cómo conocía los pasos de David, el corazón, los pensamientos, aún lo que él pensaba y le quería pedir, Dios ya lo conocía. Y David, ¿qué dice? Señor, o sea, este conocimiento tuyo, no lo puedo comprender, es tan alto, tan profundo, tan inmenso, tan maravilloso, que hasta la cabeza me duele, yo no lo puedo entender todo. ¿Sí? A ese grado tenemos que llegar, hermanos. ¿Sí? A ese grado de entenderlo y conocerlo. Esto es entender y conocer a Dios. ¿Sí? Cuando tú realmente entiendes que Dios tiene el control de todo, que Dios está contigo, aunque no lo sientas, aunque piensas que Dios te ha abandonado, Él está contigo. Cualquier situación de nuestra vida. Por último, ya para ir terminando, otra característica de quién es Dios, o cómo es Dios, perdón. Dios es inmutable, ¿sí? Es decir, Dios no cambia. En Malaquías 3:6 nos dice, porque yo Jehová no cambio, así dice el Señor, Dios lo afirma, yo no cambio. En Santiago 1:17, fíjate, Santiago 1:17, nos dice, nos enseña acerca de la inmutabilidad de Dios. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo un perfecto desciende de lo alto, el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y en Hebreos 13:8 también se nos afirma la inmutabilidad de Dios. Dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Sí? Entonces, mi hermano, Dios es inmutable. Él no va a cambiar en su naturaleza. Él no va a cambiar su perfección, sus propósitos, sus promesas, sus dones, su justicia, su ira, su amor. ¿Sí? Él no cambia y ni va a cambiar. ¿Sí? Dios, siendo santo, no puede cambiar y desviarse a lo que es malo.
Dios, siendo inmutable, Él no va a cambiar su justicia, ¿sí?, ni su juicio contra el pecado. Dios, como no cambia y Él es la fuente de la luz, no puede ser la causa de la oscuridad. ¿Sí me explico? Es decir, Dios no va a cambiar su santidad, ni su naturaleza, ni su carácter. Él es inmutable, Él es el mismo ayer, hoy y seguirá siendo el mismo por los siglos. Por lo tanto, considera esto, mi hermano, acerca de la inmutabilidad de Dios. La inmutabilidad de Dios debe ser o es una seguridad para nosotros los cristianos. ¿Por qué? Porque la seguridad, en nosotros entender que Dios no cambia, tiene que ser una seguridad porque eso nos va a proveer a nosotros confianza y estabilidad en tiempos de incertidumbre, en circunstancias que parecen amenazantes, debido a que Dios, nuestro Dios, el Dios poderoso, el gran yo soy, no cambia y sus promesas y sus propósitos son seguros. Él no nos falla ni nos fallará. Nosotros sí fallamos, pero Dios no, porque Él no cambia. Sí, acuérdate de la batalla de David y Goliat. Esa batalla nos enseña mucho acerca de esto. ¿Sí? La confianza que tenía David en Dios, de que sabía que Dios le había prometido algo, había prometido darles la tierra, había prometido liberar al pueblo, protegerlos, y David conocía que Dios no iba a cambiar y que les iba a dar la promesa. ¿Sí? Por eso era tanta su confianza que eso le dio el valor para enfrentar a Goliat. Acuérdense, ¿cómo le dijo? Yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, y Él te entregará en mis manos. ¿Sí? La inmutabilidad de Dios, mis hermanos, es un modelo para nosotros los cristianos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como hijos de Dios, debemos de intentar y debemos de esforzarnos por reproducir en nosotros el carácter de Dios. Es decir, tenemos que esforzarnos por reflejar a Él en nuestras vidas. La Biblia dice, sean santos como yo soy santo. Entonces tienes que esforzarte por vivir en santidad. ¿Sí? Entonces la inmutabilidad de Dios es un modelo a seguir para nosotros. Pero también la inmutabilidad de Dios es una advertencia. ¿Sí? Una advertencia seria de que Dios cumplirá su juicio o su palabra de llevar a cabo un juicio contra el pecado. Porque Dios aborrece el pecado, ¿sí? Así que tengamos mucho cuidado y reconozcamos que la inmutabilidad de Dios debe de ser, pues, una advertencia, debe de ser seguridad para nosotros y es un modelo a seguir. Sin embargo, ¿sí?, hay algunos que piensan y dicen y pueden contradecir diciendo, a ver, hermano, pero ¿por qué si Dios no cambia? ¿Por qué dice que en la Biblia, sobre todo en Génesis 6, que es el Génesis 6:6, que es el versículo que siempre agarran, ¿por qué si Dios no cambia, por qué Dios se arrepintió de haber creado al hombre? Entonces, ¿Dios se arrepiente? No. ¿Creen que se arrepienta? No. Miren, vamos a ver Génesis 6, así rapidín ya. Génesis 6, versículo 6. Dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. A ver, ¿cómo que Dios se arrepintió si Él no cambia? Si su carácter, su naturaleza no cambia, ¿por qué Dios se arrepintió? Aquí la palabra clave es arrepintió, hermanos. Y la palabra arrepintió viene del hebreo nacham, algo así, nacham, ¿verdad?, que significa respirar profundamente, ¿sí?, o suspirar profundamente como lamentándose. Por ejemplo, como cuando alguien muy cercano a ti te traiciona o te hace daño, te hace algo que te afecta, que tú haces, ¿verdad? ¿Les ha pasado así como que así que te duele, que te hayan traicionado, que te hayan hecho algo, que te hayan herido en tus sentimientos y dices, ¿por qué? ¿Verdad? Entonces, pero ¿por qué le dolió el corazón a Dios? ¿Por qué suspiró profundamente con un dolor en su corazón? El versículo 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra,
y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces a Dios, no es de que Dios se haya arrepentido de haberlos creado, sino que a Dios le dolió en su corazón ver que el hombre prefería hacer lo malo que obedecerlo. ¿Sí? Eso fue lo mismo que le pasó al rey Saúl, en primera de Saúl, mira. Perdón, primera de Samuel. Uy, perdón. Eso, me gusta que están despiertos, muy bien. Eso, todos mis movimientos están fríamente calculados, lo hice a propósito. Muy bien, lo dije a propósito, ahora están despiertos, muy bien. Por ejemplo, en primera de Samuel, capítulo 15, versículo 11. Acuérdense que Dios le había ordenado al rey Saúl que fuera y que le hiciera la guerra a Amalek y que los destruyera a todos, que no dejara nada vivo. Acuérdense, que matara a todos, incluyendo el ganado. Pero ¿qué hizo el rey Saúl? Dejó con vida al rey y se apartó lo mejor del ganado. ¿Sí? Y entonces cuando Dios vio esto, dice en el versículo 11 del capítulo 15, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Me pesa. Es la misma Naham. Me dolió en mi corazón, ¿sí? Haber puesto a Samuel porque me desobedeció. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, Dios no se arrepiente. ¿Por qué no se puede arrepentir? Se ve en el versículo 29 del mismo capítulo 15. Dice, además, el que es la gloria de Israel. ¿Quién es la gloria de Israel? Dios, Jehová, no mentirá. Ojo, Dios nunca te va a mentir. ¿Sí? ¿Sí lo ves? Jehová no mentirá. Él nunca nos va a mentir, mis hermanos. Él siempre nos va a decir la verdad, aunque nos duela. Dice, Dios nunca te va a mentir, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Él no es hombre, Él no tiene un cuerpo como nosotros, Él no puede arrepentirse. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa con Dios? Que a Él le duele en su corazón, Él se lamenta, a Él le pesa cuando nosotros decidimos hacer lo malo. Cuando nosotros decidimos pecar, a Él le duele en su corazón, se lamenta. Por ejemplo, ¿sí? Imagínate que tú estás orando para que Dios te dé un negocio, ¿sí? O te dé un trabajo más remunerado, mejor. Y Dios te lo da, te da tu negocio y lo prospera y te bendice, ¿verdad? Pero luego tú te apartas de Dios y lo desobedeces y te alejas de Él y comienzas a vivir en pecado. Dios va a decir, me pesa haberle dado ese negocio a mi hijo, me pesa haberlo bendecido con esto, me pesa haberle abierto estas puertas, porque se ha apartado de mí, se ha ido en pos de mí, se ha apartado, ha pecado. Y entonces Dios pues tiene que corregir ciertas cosas, ¿verdad? Entonces, no es que Dios se arrepienta, mis hermanos, ¿por qué? Porque Él no puede mentir ni se puede arrepentir, porque Dios no peca. Nosotros sí nos arrepentimos cuando reconocemos que hemos pecado, pero Dios no. Entonces, mi hermano, ¿sí? Como lo dije hace un momento, la iglesia en estos días se está cayendo, se está corrompiendo, ¿sí? Se está estancando, o está estancada, mejor dicho. Y solo saldrá del estancamiento cuando nosotros realmente comprendamos una cosa, que la salvación no es una póliza de seguro contra el infierno. ¿Sí? La salvación no es nada más decir, ay, soy salvo, ya no voy a ir al infierno, ya aseguré mi salvación. No, la salvación no es una póliza de seguro contra el infierno. La salvación es una puerta que te lleva hacia Dios. Comprendamos eso. Es una puerta en la cual nosotros lo único que tendremos después de esta vida y lo único que podremos desear después de esta vida es a Dios. ¿Sí? Es lo único que vamos a desear y podremos tener después de esta vida, a Dios. Por eso la salvación
mi hermano, ¿sí? Es una puerta que te debe de conducir a entenderlo y a conocerlo. ¿Amén? Así que aprovechemos nuestra vida, aprovechemos nuestro tiempo, ¿sí? Para entender y conocer a Dios como lo hizo David. Amén. 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 Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, por este mensaje que tú has puesto, Señor, delante de nosotros, que tú nos has comunicado, Padre. Te pedimos perdón, Padre bendito, si hasta el día de hoy nos hemos fabricado un Dios barato. Si hasta el día de hoy nuestro concepto, nuestra idea, nuestra percepción acerca de ti ha sido rebajada, ha sido menor de lo que tú realmente eres. Perdónanos, Señor, ¿sí? Si nos hemos creado un Dios imaginario, un cómplice para nuestras decisiones o nuestras formas de actuar. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, Padre, a conocerte más, a entenderte y a conocerte. Que realmente nosotros podamos esforzarnos en este corto tiempo que tenemos de vida en este mundo para conocerte, para entenderte mejor, para servirte, para alabarte, para cambiar nuestra idea, nuestro conocimiento acerca de ti, y podamos entender que cuando nosotros nos ponemos de rodillas a orar, podamos entender que cuando nosotros venimos aquí a la iglesia a congregarnos, cuando nos disponemos a alabarte, a adorarte, lo hacemos al Dios vivo, al Todopoderoso, al gran yo soy, al Dios verdadero, eterno, grande, inmutable, Señor. Que realmente reconozcamos, Señor, que tú eres todo lo que desea nuestra alma, nuestro corazón, y todo lo que podremos tener después de esta vida. Ayúdanos, Señor, a que dentro de nuestro corazón haya un temor más profundo hacia ti y que seamos más santos, que caminemos por el camino de la santidad, por las sendas de la santidad, Padre. Ayúdanos a alegrarte tu corazón y no a lastimar tu corazón, Señor. Ayúdanos, Señor, a reconocer nuestros pecados y nuestras faltas para que no te pese, Señor, bendecirnos. Gracias, Señor, de verdad, por este tiempo, por tu palabra. Doy gracias por mis hermanos, Señor, que vamos creciendo poco a poco, porque tú nos vas guiando a esos verdes pastos, Señor. Porque tú, Señor, estás con nosotros a pesar de las circunstancias adversas que vivimos. Señor, gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad, por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Ayúdanos, Padre, a entender que la salvación no es simplemente un boleto hacia la eternidad, hacia el cielo, no. La salvación es una puerta para entenderte y conocerte más. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos.